Hola chicos, soy Greg de Apple Explained y hoy vamos a explorar la historia del Apple TV. Este tema fue el tercer lugar en la votación de la semana pasada y si no pudiste votar asegúrate de estar suscrito. Así, las encuestas de votación aparecerán en tu feed y podrás decirme qué video quieres ver después. En este video cubriré el decodificador de Apple y elementos adicionales de su participación en el mercado televisivo. Porque Apple ha experimentado y continúa experimentando en esta industria, a pesar de nunca haber lanzado un televisor tradicional. Comenzaré mencionando brevemente el Macintosh TV. En 1993 hubo un breve intento de integrar la TV y las computadoras de una forma que se adelantó a su época. Era básicamente una computadora personal que podía cambiar entre funciones de computación y una pantalla de televisión por cable. Los usuarios podían ver la TV en una ventana de escritorio y controlaban sus funciones a distancia con un pequeño control remoto. Aunque era una idea bastante novedosa, la Macintosh TV costaba más de $2,000, casi $3,500 hoy ajustando por inflación, y solo se produjeron alrededor de 10,000 modelos. Fue descontinuado al año siguiente en 1984, y Apple no intentaría integrar la TV y la computación de la misma manera durante otros 12 años. El Apple TV que conocemos hoy fue presentado oficialmente en 2006 por Steve Jobs. Inicialmente se le llamó eTV, que utilizaba el tradicional moniker E de Apple y iba a ser la primera gran incursión de Apple en el mercado de entretenimiento doméstico. Pero las cosas tuvieron un inicio difícil, ya que antes del lanzamiento del producto, Apple enfrentó algunos problemas legales. El nombre eTV ya estaba registrado por una red de transmisión británica que se negó a cederlo. Amenazaron con acciones legales contra la empresa de tecnología y Apple cambió el nombre antes de su lanzamiento en 2007. Esto sorprendió a muchos, considerando la tendencia de Apple a defender ferozmente los logotipos, nombres y marcas registradas, pero Apple cedió sin poner mucha resistencia y Apple TV comenzó a enviarse a los clientes el 21 de marzo de 2007. La primera generación de Apple TV realmente no fue algo revolucionario. El dispositivo era una pequeña caja de conexión superior equipada con HDMI que podías conectar a tu televisor y reproducir video, música, podcasts o mostrar fotos desde tu computadora. Funcionaba con el software Apple TV 1.0, contaba con un procesador central Pentium M de 1 GHz y venía con un disco duro de 40 GB. Mostraba la interfaz de primera fila de Apple de Mac OS X, que permitía a los usuarios modificar configuraciones, seleccionar medios y cambiar fuentes de entrada. Pero para cargar contenido en el Apple TV tenías que usar una computadora con iTunes para transferir tus archivos y solo podía ser controlado usando el control remoto de Apple. Básicamente, cualquier computadora en tu hogar podía conectarse a este dispositivo y usarse para ver videos o reproducir audio en un televisor a través de su interfaz. Afortunadamente, una actualización de software no estaba muy lejos, lo que permitió que el Apple TV se utilizara como un dispositivo independiente. Las actualizaciones también eliminaron el Front Row y lo reemplazaron con una interfaz más intuitiva. La versión 2.0 lanzada en 2008 introdujo la opción de transmitir videos de YouTube, y la actualización 3.0 de 2009 proporcionó una opción de Internet general para conectarse a un navegador. Esta última actualización de primera generación incluyó nuevas características como extras de iTunes, radio por Internet y herramientas de personalización como filtros de contenido y selección de fuentes. Apple también lanzó una app Apple Remote para iPhone que permitía a los usuarios controlar el Apple TV desde su teléfono sin necesidad de un control remoto adicional. Ahora, este lanzamiento de primera generación fue un poco torpe y no muy popular. En ese entonces, la transmisión de video no era un gran mercado, por lo que Apple TV tenía poca demanda. Y esto parecía una desviación extraña de la estrategia de producto tradicional de Apple, ya que eran conocidos por tomar conceptos populares, simplificarlos y lanzarlos en un paquete fácil de usar. Era un dispositivo para los primeros adoptantes y su precio de $299 realmente no justificaba su funcionalidad para la mayoría de los usuarios fuera de los aficionados. De hecho, el mismo Jobs describió el Apple TV como un pasatiempo varias veces, incluso mientras Apple intentaba descubrir cómo hacerse un hueco en el mercado de la televisión. En los siguientes años, la industria de la televisión tradicional contraatacó preventivamente a productos como Apple TV y otros dispositivos de sobremesa como Roku y TiVo, proporcionando decodificadores a los clientes de forma gratuita o subvencionada con sus contratos. Esto redujo aún más el mercado para Apple TV. Sin embargo, la situación de Apple TV mejoró un poco con el lanzamiento de su segunda generación.
Este modelo actualizado salió en septiembre de 2010 y estuvo en el mercado por 2 años. Presentaba un nuevo diseño agudo que era más pequeño, más brillante y negro en lugar de plateado. También incluía almacenamiento flash y Wi-Fi mejorado. Pero el cambio más importante en la segunda generación de Apple TV fue su precio. Apple redujo el costo de $299 a solo $99, y eso solo hizo que el Apple TV fuera una opción mucho más atractiva para los posibles clientes. Otro cambio importante para esta versión fue el sistema operativo. Apple TV ya no ejecutaba una versión de OS X, sino una versión de iOS. Y quizás el cambio más grande tuvo poco que ver con el Apple TV en sí, porque los servicios de streaming de video ahora se habían vuelto populares. El servicio de streaming de Netflix acababa de explotar en popularidad, y la segunda generación de Apple TV permitía reproducir videos de iTunes y Netflix. Las actualizaciones posteriores integraron más opciones de streaming y visualización externas, como Vimeo, Flickr y Major League Baseball TV. Luego llegó la tercera generación en marzo de 2012. Esta versión no fue tan dramáticamente diferente de la segunda generación. Todavía contaba con una unidad flash de 8 GB, puertos HDMI y USB, y un procesador Apple A5, pero mejoró la capacidad de Wi-Fi de su predecesor y la calidad de transmisión de video, esta vez aumentando a 1080p. Su tamaño, peso, diseño y precio permanecieron iguales durante los próximos 3 años, pero en marzo de 2015 el precio del Apple TV bajó a solo $69, lo que pudo haber sido en respuesta al bajo precio de otras cajas de cable en el mercado. Aunque las Apple TV de segunda y tercera generación fueron una gran mejora respecto a la primera generación, todavía eran poco más que hobbies. Estaban bloqueados con un conjunto de aplicaciones que no se podían cambiar, y aunque Netflix, Hulu, YouTube y Amazon Video cubrían bastante del mercado, aún no había razón para que la mayoría de las personas compraran un dispositivo que realmente no podían personalizar. Además, competidores como Roku y Google tenían dispositivos mucho más confiables, asequibles y personalizables que estaban tomando el mercado. En 2014, una encuesta mostró que Apple TV solo había tomado el 17% de la cuota de mercado de las cajas de televisión, perdiendo en gran medida ante el Chromecast de Google. Pero Apple no se rindió. El 30 de octubre de 2015 la compañía lanzó la cuarta generación de Apple TV. Este vino con su propio sistema operativo dedicado llamado tvOS. Aunque no era compatible con las generaciones anteriores de Apple TV, la nueva versión valía la pena la actualización para la mayoría. Contaba con un procesador dual-core Apple A8 de 1.5 GHz, soporte para Bluetooth 4.0, HDMI 1.4 y 32 o 64 GB de almacenamiento flash en comparación con los 8 GB de los modelos anteriores. Y aunque era un poco más alto, el Apple TV de cuarta generación mantuvo el diseño elegante y atractivo de la segunda y tercera generación. Este modelo también introdujo el reconocimiento de voz con Siri en un nuevo control remoto que incluía un touchpad para una navegación más fácil y era capaz de controlar el propio televisor así como el Apple TV en sí. Pero la adición más grande al modelo de cuarta generación fue la App Store. Esto significaba que el Apple TV ahora era una consola de videojuegos. Apple nunca fue realmente competitivo en el mundo de los videojuegos, con los fabricantes de PC y consolas acaparando el mercado durante décadas. Pero con el auge de los videojuegos casuales y móviles y la popularidad cada vez mayor de la App Store, el Apple TV ofrecía una nueva y emocionante oportunidad para expandir el mercado de los videojuegos de Apple. La introducción de tvOS, así como un nuevo kit de desarrollo de software, permitió a los desarrolladores de terceros diseñar y lanzar aplicaciones y juegos específicamente para la plataforma. Pero el Apple TV de cuarta generación vino con algunas desventajas. El almacenamiento limitado fue un desafío para los desarrolladores de juegos, quienes tuvieron que reducir el tamaño de las aplicaciones y descargar contenido en segmentos debido a la característica App Thinning. Además de los problemas con la pérdida de datos en las aplicaciones, el precio de esta generación subió por primera vez, de 69 a 149 para 32 GB. En 2016, Apple lanzó la aplicación de TV más o menos por esta época del año. Esta app fue diseñada para tvOS, pero también funcionaba en dispositivos iOS como el iPhone. Ofrecía un reemplazo para algunas de las interfaces anteriores que ofrecía Apple TV y venía preinstalado con tvOS 10.1 y posteriores. Permitía a los usuarios acceder a su biblioteca de medios y contenido en streaming de aplicaciones en la App Store. Fue otra característica clave para integrar por completo las apps en el sistema de Apple TV. En este punto,
Apple ya no publicaba las cifras de ventas para el Apple TV y muchos especulaban que no estaba funcionando demasiado bien, pero a pesar de las cifras de ventas, se lanzó otra generación en septiembre de 2017. La quinta generación, o Apple TV 4K como se llamaba, contaba con un hardware aún mejor que antes, incluyendo un procesador Apple A8X Fusion Hexa-Core de 2.38 GHz, una fuente de alimentación de 13 vatios y una nueva actualización para tvOS. Tenía el mismo tamaño y peso que la cuarta generación, pero prescindió del puerto USB-C, dejando solo una entrada y salida HDMI. Aunque su precio volvió a subir de 149 a 179 para 32 GB y 199 para 64 GB, este modelo de Apple también contaba con soporte para video en 4K High Dynamic Range, 10 Ethernet Gigabit Bluetooth, 5.0 soporte para Dolby Vision y escalado automático de video en 4K. Ahora hay bastante controversia en torno al control remoto de Apple TV incluido con los modelos de cuarta y quinta generación. Contaba con tecnología mucho más avanzada que el control remoto anterior, lo que lo hacía mucho más caro de reemplazar si alguna vez se perdía o se rompía. Reemplazar el control remoto cuesta $59, 3 veces más que el de $19 incluido con las generaciones anteriores de Apple TVs. El nuevo control remoto es menos duradero porque el trackpad de vidrio se agrieta fácilmente al caerse. Pero Apple es conocido por sacrificar la asequibilidad y la durabilidad por un gran diseño y experiencia de usuario. Por lo tanto, el Apple TV puede que nunca tome el control del mercado o se convierta en un producto icónico de Apple, pero hay cierta especulación sobre si Apple alguna vez dará un paso adelante y abordará el problema del televisor real. En su biografía oficial, Steve Jobs habló sobre revolucionar la televisión, cambiándola de la manera en que Apple ha cambiado los teléfonos, las tabletas y las computadoras de escritorio. Dijo que quería crear un televisor que se integrara con todos los dispositivos de un usuario, completamente libre de cables desordenados y cajas de cable. Pero Apple aún no ha cumplido con esta visión, y muchos en la industria tecnológica dudan que sea posible lograrlo. Por ahora, parece que Apple dejará los televisores reales a sus fabricantes y se apegará a la innovación en otras áreas del mercado. Así que hoy hay 3 modelos de Apple TV disponibles. La cuarta generación de Apple TV está disponible solo en un modelo de 32 GB y ofrece streaming de video de 1080p, visualización de fotos y un mercado de aplicaciones. El Apple TV 4K está disponible en modelos de 32 y 64 GB y cuenta con soporte para 4K mejor rendimiento y soporte para Dolby Atmos. Así que esa es la historia del Apple TV, y si quieres votar por el tema del próximo video, no olvides suscribirte. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.